Ya tenemos nuestra próxima entrevista preparada para todos ustedes porque hay que hablar del tema educativo, José Luis. Y para eso nos acompaña el profesor Luis Sánchez, el secretario general de AEBES. Profesor, hay una situación con algunos docentes que se dio a conocer supuestamente del Centro de Educación Básica General Bucori, que supuestamente no querían dar clases, no querían retornar y hubo un conflicto. En realidad, ¿qué está pasando en este centro educativo? Gracias, licenciado. Buenos días. Antes que todo, antes de yo iniciar con este tema de la escuela de Bucori, yo sí quiero decirle a la FAS y a todos los que están sintonizando que nosotros los educadores hemos estado cumpliendo con nuestro deber y con la ley. Lo que sucede aquí es que algunos directores y algunas autoridades educativas pasan por encima de ella, poniendo en peligro el riesgo y la seguridad de todos los actores. Y esto es una de las cosas que están sucediendo y que han llevado a los educadores de la escuela de Bucori en el área atlántica de Boca del Toro a tomar esta decisión. Es totalmente falso de que los docentes se encuentran pidiendo una semana, como quien dice, una semana libre. Ellos inclusive desde el 2020 se encontraban laborando y para poder ellos entrar a sus escuelas tenían que hacerse hisopado. Y esto aquí es un llamado grande que le vamos a hacer a las autoridades educativas, más a la ministra de Educación, porque los educadores al entrar y haciéndose los hisopados, una docente inclusive sale con COVID y asimismo la escuela sigue trabajando por las negligencias y la falta de responsabilidad de la misma directora del plantel. Entonces, los educadores, a pesar de todo eso, comienzan a sacar de sus propios bolsillos insumos para poder comprar todas las cosas que necesitaban con los estudiantes. Y en una reunión que se dio la semana pasada con los padres de familia, la directora, según información que tengo de los docentes, que ayer casualmente tuvimos una reunión, la directora se pone del lado de los padres de familia y pone en contra a los docentes. Esto como que alteró las emociones de un padre de familia y comenzaron a irrespetar a los docentes, que son las cosas que nosotros vemos que en las áreas comarcales las leyes que ellos tienen pareciera como que quieren que sean ajustadas a las leyes educativas nacionales que nosotros tenemos. Recuerda que la comarca se rige por cierto tipo de leyes. Entonces, los educadores se encuentran en este momento solicitando una reunión con todas las autoridades y no quieren dar la cara. Entonces, es importante hacerle el llamado a la señora ministra de Educación y también decirle al director de asesoría legal que aquí no es venir a amenazar a los educadores. Los educadores se encuentran respaldados por los gremios magisteriales. Porque ya hay advertencia, profesor Sánchez, precisamente por el asesor legal del Ministerio de Educación, que dicen que podría haber consecuencia para aquellos docentes que se sigan negando al retorno de manera presencial. Bueno, todo empleado público tiene derecho a manifestarse, todos tienen. Y si nosotros vemos las declaraciones que no fueron muy bien acertadas del director de asesoría legal, porque primero él no es una entidad, la entidad o el competente o el jefe jerárquico, según lo establece nuestra ley orgánica de educación, para decir vamos a levantar proceso disciplinario o vamos a buscar la manera. No, todo esto se tiene que llevar a través de un proceso. Lo que ellos tienen que hacer en este momento es ir a las escuelas, salir de sus oficinas, ir donde se encuentran ellos, solucionarle el problema. Mire, aquí hace 14 años murió una educadora por manos de un padre de familia que le disparó y la macheteó, la maestra Silvia Esther Godoy. Por esas mismas razones que están pasando, por la inseguridad que se están dando en las regiones, y aquí las autoridades solamente les interesa que los educadores vayan a las escuelas sin tomar ni contar con las medidas de bioseguridad, que es lo que nosotros hemos estado diciendo. Y le hemos dicho y lo seguiremos diciendo, señora ministra, si usted quiere que nosotros retornemos y se acabe todo este problema que hay en las escuelas, de esa inseguridad, de que aquí quieren hacer lo que le da la gana, tiene que hacer un nuevo decreto, cambie el decreto y vayamos todos a las escuelas, pero eso sí, usted sea la responsable de las cosas que vayan a suceder después, porque aquí las autoridades, en vez de estar pensando en reparar las escuelas para el próximo año o buscar alguna solución
cómo minimizar la problemática educativa en relación a ese impacto que van a tener nuestros estudiantes, que con esa pérdida del 40% de los contenidos curriculares, es lo que las autoridades tienen que estar viendo. Eso es lo que tienen que estar viendo en estos meses. Profesor, usted habló al inicio de un caso de una docente a la que se le hizo un hisopado y de esa manera se detectó que tenía COVID-19. ¿Cuántos casos de COVID se han detectado en este centro educativo? Hasta el momento tenemos ese reportado por parte de los docentes. Fue un caso y a pesar de todo, la escuela no se cerró. La directora mantuvo la escuela abierta cuando por ley, por norma de seguridad y bioseguridad, la escuela tenía que entrar en cuarentena. Y así hay muchas escuelas. Está la escuela de Chicá, en Capira. La escuela hace como 2 semanas reabrió y también hay casos de COVID de niños, de familiares de los niños, y la escuela tuvo que cerrar. Entonces, luego de este caso, ¿no se hizo ningún cierre de la escuela? ¿No se hizo trazabilidad en el centro educativo? Hasta la información que tengo, no. Los docentes siguieron laborando por presión de la directora encargada. Entonces, estas son las cosas que traen mucha problemática en los docentes y son las cosas que las autoridades educativas no están viendo. Lo que hacen es amenazar a los educadores cuando deben de agradecerles a los educadores que somos los que hemos puesto todo al servicio de la educación desde el 2020. Aquí lo único que ha sucedido es que las escuelas están cerradas, los educadores siguen trabajando y sí reconocemos, licenciada, de que los docentes tienen que tener ese contacto, esa empatía con los estudiantes. Eso es importante. Pero lamentablemente aquí nos hemos enfocado más en certificaciones que no son ni tan siquiera emitidas por el MINSA, sino por las mismas direcciones regionales y se le entregan a los docentes. Entonces hay 2 resoluciones, hay un decreto y hay una resolución más que la número 100, en la cual hay personas idóneas que tienen que elaborar estas resoluciones. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el MINSA a una escuela? Y esto se lo estamos diciendo aquí con todo el respeto y derecho, que el MINSA llega, comienza a inspeccionar, el director viene y le dice, sí hay agua, pero no abren el grifo de la pluma. Entonces, allí es donde están los problemas que se ocultan y ahí es donde los docentes de una vez salen diciendo, oye, pero ¿cómo esta escuela fue certificada? ¿Cómo certificaron esto? Si aquí a esta escuela le falta esto, le falta esto. Y por eso les digo, el próximo año nosotros nos vamos a encontrar en la penosa situación de que las escuelas al inicio van a seguir con el mismo problema. Porque pero, profesor, no se han enfocado. ¿Abandonaron o no abandonaron el puesto de trabajo los docentes de Bucori? No, ellos no abandonaron el puesto, ellos siguieron trabajando en una reunión, y esto sí quiero aclararlo aquí, en una reunión que sostuvieron los docentes, hubo amenaza de padres de familia, que los obligó a ellos a salir. Padres de familia que se levantaron contra ellos, inclusive le iban a pegar. Yo como docente, y si yo tengo un equipo de docentes, yo tengo que respaldar a mis compañeros, yo tengo que apoyarlos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Y esto sí hay que dejarlo claro. La directora encargada ha puesto en contra a los padres de familia con los docentes. O sea, que en vez de mediar, en vez de buscarle una solución, lo que hizo fue mediar. Ellos no han pedido en ningún momento una semana libre. Ellos hicieron un acuerdo, 2 semanas presenciales y 1 semana a distancia, que fue cuando la directora del plantel, de manera inconsulta, rompió el acuerdo. Entonces, estas son las fallas que están sucediendo y esto es lo que provocó que los docentes, viendo la seguridad de ellos, tuvieron que dejar su puesto y ellos están ahora mismo en Chiriquí Grande esperando a las autoridades para que le solucionen y buscar algún tipo de alternativa. ¿Ese fue un acuerdo, profesor? ¿Ese fue un acuerdo interno con la directora del plantel? Claro, porque el decreto 435 me dice a mí cómo va a ser ese plan de retorno gradual. Entonces, yo como director, yo tengo que ponerme de acuerdo con los docentes. Hay docentes que trabajan 3 veces a la semana. Ellos trabajan 2 veces a la semana y 1 semana a distancia. Acuérdense que de la modalidad a distancia puede ser por guía, por módulo, por WhatsApp. Entonces, la directora no cumple la palabra y ya un acta firmada. Y esto es lo que provoca el malestar en los compañeros porque aquí se está viendo a una directora prepotente y autoritaria. Entonces, provoca
que los docentes convoquen una asamblea con los padres de familia, y ahí es donde la directora pone en contra a la comunidad, contra los docentes, y esto da mucha pena en una escuela tan apartada y con tantas necesidades que tenemos nosotros con nuestros estudiantes. Y esta situación lo que hace es perjudicar a los estudiantes. ¿Cuál es el estatus actual y qué va a ocurrir de aquí en adelante, ya que no se ponen de acuerdo los educadores y también la dirección del plantel? Mire, ha llegado una mala imagen a los educadores que lo están como satanizando. Ellos se sienten muy ofendidos por parte de la directora, porque la directora tomó imágenes de los niños, los mandó vestirse para hacer esas imágenes que ustedes vieron en las redes. Y ellos en estos momentos están solicitando que las autoridades competentes vayan a resolver el problema. Mira, aquí estamos hablando de un tema de seguridad. Ya no estamos hablando ni tan siquiera de que si la escuela tiene malas condiciones o no cumple. O sea, los docentes están pidiendo que se les garantice a ellos los derechos y que se respeten los acuerdos. Y están solicitándole al Ministerio de Educación de que la directora tiene que ser removida. Ellos tienen todo el derecho de hacerla porque no está cumpliendo con el rol que merece. Y más que es una encargada, que es lo que le hace daño a muchas escuelas y a muchos colegas directores que han ¿Y usted cree que removiendo a la directora del plantel se va a solucionar este problema? Bueno, ya esa es una decisión que le compete al Ministerio de Educación, y yo considero de que cuando un personal no cumple y no sigue los lineamientos para el buen funcionamiento y la buena comunicación y el desarrollo del plantel, sí hay que hacerlo, porque no les va a garantizar a ellos lo que nosotros decimos la armonía escolar o el ambiente armónico dentro del aula escolar. Entonces, eso hay que hacerlo, y las autoridades tienen que prestar mucha atención, que no suceda otro caso como en la escuela de Rubí, que murió una educadora. Es lo que nosotros hemos querido apoyar a los compañeros, y ellos tienen todo el derecho de protestar. Es lo que nosotros hemos querido orientarlos a ellos, buscarles solución, buscar alternativas y aprovechar este espacio para aclararles a las autoridades educativas y a la ciudadanía de que los docentes no están pidiendo semana gratis o semana de no hacer nada. Ellos están solamente que se respete lo que ya se había firmado y que la señora directora del plantel, que desconozco, no quiso cumplir, no lo quiso hacer y rompe el acuerdo. Eso es lo que ellos están. Mientras tanto, ¿cuál será el estatus entonces de las clases en este centro educativo? Porque aparentemente están en un limbo las clases con los estudiantes. Mientras se resuelva este problema con la directora del plantel y los educadores, ¿cuál es el estatus de los estudiantes, el estatus de las clases que se dan en este centro educativo? Mire, totalmente tengo entendido que solamente hay 2 docentes laborando, y los otros 19 docentes se encuentran en paro. Ellos están en este momento en espera. Tengo entendido de que llegarán a un acuerdo al final de todo esto, que es lo más sensato, y nosotros sabemos perfectamente que cuando se dan estas cosas, el estudiante, más que todo, es el que no recibe lo que nosotros le decimos toda la enseñanza, a pesar de que tenemos una crisis educativa. Lo que sí es que los docentes exigen que las autoridades se acerquen lo más pronto posible. Aquí el que está fallando ahora mismo, licenciada, son las autoridades. Ellos no quieren dar la cara, no quieren reunirse con los compañeros. Ellos quieren ir a la misma comunidad a enfrentarlos con los padres de familia, imagínense. Entonces, no están tratando de poner la buena voluntad para solucionarle los problemas y que ellos vuelvan con sana paz a su trabajo a laborar. Bueno, profesor, estábamos tratando de contactar al padre de familia Oscar Samaniego, sin embargo no responde el teléfono, y le vamos a dar la oportunidad también para conocer la versión de él sobre esta situación, también conocer la versión de la directora del plantel, que el Ministerio
de Educación también se pronuncie en cuanto a estos temas. Sin embargo, vamos a ver en qué queda toda esta situación, todo este conflicto, porque hay que resolverlo, porque aquí lo principal, profesor, es la educación de nuestros niños. Si ya se están reabriendo muchas cosas, profesor, ya se están abriendo los bares, se están abriendo las cantinas, ya abrieron los centros comerciales, ¿por qué seguir con las escuelas cerradas y no ir a las clases? Ustedes pedían también la vacunación. Se les dio vacunación de prioridad. Me permite, licenciado, la vacuna no la pedimos nosotros. El gremio lo pidió, profesor. El gremio pidió la vacunación. Bueno, y con no sé qué una gremio. Vacuna exacta, la de Pfizer. La vacuna nosotros estábamos en espera de la fase que nos correspondía, fueron las autoridades que la adelantaron. Nosotros sabíamos de que cuando nos vacunaban, sí, cuando nos vacunaban lo iban a hacer. Lo único que nosotros pedimos en este momento, si usted le dice a Luis Sánchez si quiere volver a su escuela a atender a esos estudiantes, yo soy el primero en ir, pero aquí no estamos hablando de un simple resfriado o de un simple catarro. No sé si ustedes han tenido las estadísticas del Hospital del Niño, cuántos niños menores de edad están en este momento hospitalizados producto del COVID. No sé si ustedes tienen esa data, que entonces, es muy importante. Para ustedes, ¿cuándo es el momento de regresar a clases? Mire, lo que nosotros estamos exigiendo para regresar a las escuelas es que el Ministerio de Educación y el gobierno inviertan, que no es posible que a pleno siglo XXI, con tantos millones de dólares que tiene este país, nuestras escuelas se encuentren en peores y pésimas. ¿Usted sabe cuántas escuelas ahora mismo hay en Panamá que están sin funcionar? Nosotros tenemos aproximadamente 162 centros educativos que están inactivos. Y en la comarca hay 21 centros educativos. Entonces, ¿por qué Panamá no invierte en educación? ¿Usted cree que nosotros en un momento de pandemia hubiésemos hecho frente? Aquí las escuelas hubiesen tenido lo que por ley, mira, una cosa tan simple que es el agua, que está en la ley 75, en su artículo 11, nos dice que el Ministerio de Educación tiene que garantizar el agua potable a todos los estudiantes en los centros educativos y la alimentación. Y eso no se cumple. ¿Usted sabe cuántos centros educativos hay en Panamá que no cuentan con ese recurso? Y nosotros, si queremos volver a las aulas, lo único que le estamos pidiendo al Ministerio de Educación, por favor, garanticen la seguridad de todos, que con gusto nosotros vamos, porque si los educadores estamos totalmente cansados de estar pegados a una máquina, aquí los educadores no tienen ni tiempo, ni horario, ni fecha en el calendario para poder atender a un estudiante. Entonces, ya es el momento, y nosotros lo dijimos desde el 2020, en diciembre, de que en el 2021 teníamos que ir a las escuelas, pero siempre y cuando el Ministerio de Educación cumpliera su rol y la responsabilidad de mantener a las escuelas en óptimas condiciones. Bien. Puede ir a cualquier escuela del casco de la ciudad y usted se va a encontrar escuelas que no tienen agua. Listo. No tienen agua. Profesor Luis Sánchez, secretario general de AEVES, gracias por estar con nosotros y la invitación también al padre de familia Óscar Samaniego, la directora del colegio Bucori, para que esté con nosotros aquí dando también su posición ya.